Voy a, voy a mostrar algunas de las novedades de las versiones 6 y 7 del lenguaje C#. Mi nombre es Jorge Bustos y soy consultor de la empresa Aledit, perteneciente al grupo Danisoft. Danisoft es Gold Partner de Microsoft desde 1997 y se dedica, entre otras cosas, a formación y a consultoría. Y yo particularmente me dedico a estas dos cosas en cuanto al desarrollo con las herramientas de Microsoft. Para empezar, voy a comentar la versatilidad del lenguaje C#. El lenguaje C# es muy versátil porque es manejado, es decir, no tenemos nosotros que deshacernos de las instancias que ya no usamos, como pasa en otros lenguajes como C++. Se puede utilizar como un lenguaje tipado, como ha sido históricamente, o como lenguaje dinámico, desde que se introdujo esta posibilidad en el lenguaje. Puede funcionar también como lenguaje imperativo o declarativo, puede funcionar como lenguaje funcional, soporta o puede funcionar como un lenguaje genérico, soportando clases genéricas, funciones genéricas. Es un lenguaje orientado a objetos y también soporta el trabajar con componentes, de tal manera que es un lenguaje muy completo. En estas 4 siguientes diapositivas voy a mostrar un poco la historia del lenguaje C#. Cuando salió VisualStudio.net apareció la versión C# 1.0 y en las siguientes actualizaciones la versión 1.2. Prácticamente era la base del lenguaje. Y a partir de ahí, según han ido apareciendo versiones de Visual Studio, se ha ido generando versiones nuevas de C# con una serie de mejoras. En la versión 2.0 se hicieron mejoras que afectaban o que ayudaban a trabajar con ASP.NET y con WinForms. Por ejemplo, es cuando se introdujeron las clases genéricas, las clases parciales, muy útiles para separar los archivos de diseño y los archivos propios del desarrollador. Por ejemplo, en las páginas o en el code behind de las páginas de ASP.NET se introdujeron también los tipos anulables, que resultan comodísimos para trabajar con datos procedentes de base de datos, donde es muy habitual que los datos sean anulables. Se introdujeron también los delegados para la atención a eventos y para otras cosas dentro del lenguaje. Y se proporciona, en cuanto a las propiedades, accesibilidad separada para getter y setter, es decir, podríamos hacer privada o protegida o pública cada una de estas partes de las propiedades, el getter y el setter, independientemente de la otra. En la versión 3.0 se introdujo LINQ y todo lo que resulta útil para trabajar con LINQ. En particular se introdujeron los tipos anónimos, las expresiones lambda y otras cosas que no tienen que ver con LINQ, como son los inicializadores de colecciones, las propiedades automáticas, es decir, la posibilidad de crear propiedades con getters y setters sin especificar código para ellas y sin tener una variable de respaldo para almacenarlo. También se incluyeron los métodos de extensión, con los cuales en una clase estática podíamos generar métodos que se pueden invocar desde otras clases diferentes. Y también se introdujo el tipado implícito, es decir, aquello a lo que seguramente ya estamos muy acostumbrados, que es declarar una variable con la palabra clave var y que tome automáticamente el tipo a partir de lo que le estemos asignando. La versión 4.0 se dedicó a facilitar interop, es decir, el trabajar con objetos COM. Muy probablemente tiene que ver con la interacción, por ejemplo, con Office. Se introdujeron también los tipos dinámicos que funcionan perfectamente con interop y con los objetos COM. Y fuera de facilitar interop, se introdujo el concepto de covarianza y contravarianza, que es un concepto un poco avanzado de lo que puede definirse en interfaces genéricos, del tipo de clases que pueden recibir y devolver estos interfaces genéricos. En la versión 5.0 lo que se hizo fue simplificar mucho la implementación de métodos asíncronos con las palabras clave async y await. La versión 6 tuvo cambios bastante grandes. Sobre todo el fundamental es que se introdujo Roslyn, que es una librería que permite proporcionar servicios de diferentes lenguajes a Visual Studio y además se puede invocar o utilizar desde fuera del entorno de Visual Studio. Es decir, antes, por ejemplo, la compilación, comprobación de errores y demás era completamente interna a Visual Studio, eran cosas que sucedían dentro de él.
Y con la versión 6.0 se introdujo Roslyn, que son una serie de librerías para cada uno de los lenguajes que ofrecen todos estos servicios. Y fuera de Roslyn, que es un cambio grandísimo, se introdujeron cosas como los using de miembros estáticos, es decir, el poder traer dentro de ámbito miembros de clases estáticas sin necesidad de poner el prefijo. Uno de los ejemplos típicos es la clase math, que por ejemplo si yo quiero acceder a pi o a la función sin, antes tenía que hacer math.pi, math.sin, y desde la versión 6.0 se puede hacer un using de esta clase estática y poder acceder directamente a pi o a sin poner el prefijo math que comentaba. En los bloques try y catch se añadieron filtros de excepciones que permiten establecer condiciones adicionales en el bloque catch, aparte del tipo de excepción que va a capturar este bloque. Se introdujo el soporte de await, es decir, de programación asíncrona, en la parte catch y finally de un bloque try-catch. También se mejoró o se facilitó o se abrevió la sintaxis para determinadas cosas, como es la inicialización de propiedades automáticas o como son los miembros de expresión, la propagación de nulos. Otra cosa muy interesante que se introdujo es la interpolación de cadenas, que es un avance muy grande respecto a lo que era el string format. Dentro de string format lo único que podíamos hacer era poner marcadores con el número 0, 1, 2, etcétera, y luego especificar los valores que queríamos en cada una de estas posiciones, por supuesto especificando el formato. Y en el caso de la interpolación de cadenas, lo que podemos es, en vez de simplemente especificar esa numeración 0, 1, 2, etcétera, poder especificar o poder escribir directamente expresiones con o sin formato para que se incluyan dentro de una cadena. También se introdujo nameOf, que es un operador que nos puede dar el nombre pues prácticamente de cualquier elemento del lenguaje, de una clase, de un método, de un namespace, de un parámetro. Esto tiene aplicaciones interesantes cuando necesitamos referirnos al nombre de algún método, por ejemplo porque vamos a utilizar reflexión para obtener ese método, o por ejemplo los errores o las excepciones de argumentos no válidos, que necesitamos el nombre del parámetro, pues también lo podemos obtener directamente con nameOf. Y lo que hacemos es evitar poner cadenas mágicas, es decir, una cadena escrita a piñón fijo que si luego cambia la implementación de una clase o cambia el nombre de un parámetro, nuestro código se estropearía. Con nameOf esto se soluciona perfectamente. Y por último se introdujo una inicialización simplificada de diccionarios, una sintaxis más amigable. En la versión 7.0 hay que destacar que la definición del lenguaje se ha convertido en open source y de hecho hay quien ya ha contribuido al lenguaje, es decir, hay partes del lenguaje C# 7 que ya no las ha hecho Microsoft, sino gente externa a Microsoft, al ser código abierto. Y en cuanto a mejoras del lenguaje, pues se ha trabajado en los parámetros de salida y en los parámetros por referencia, es decir, los que tienen el prefijo ref, para mejorar bastante su funcionamiento y ofrecer una serie de cosas muy interesantes. Otra cosa muy interesante en el lenguaje es que se han introducido las tuplas. No son las tuplas como las conocíamos, con clases genéricas, sino unas tuplas que tienen una sintaxis muy cómoda, son muy fáciles de usar y junto con las funcionalidades de deconstrucción pues nos permiten escribir de manera muy abreviada cosas que antes en el lenguaje eran bastante pesadas. También tenemos las funciones locales, que son funciones dentro del cuerpo de otras funciones. Tenemos nuevos literales para, por ejemplo, binarios. Y una cosa interesante en los literales es que podemos utilizar en medio de ellos un guión bajo para poder separar por grupos de dígitos. Por ejemplo, si tenemos un número decimal muy grande, podríamos poner ese guión bajo separando en grupos de 3 dígitos para poder leer fácilmente esa cifra. O cuando estamos trabajando con hexadecimales o con binarios, separarlos, por ejemplo, de 2 en 2, de 4 en 4, de 8 en 8 dígitos o como más nos interese. También se ha incluido más sintaxis de flecha o miembros de expresión, como es su nombre más correcto,
que es una manera muy abreviada de definir funciones, propiedades, etc. Y se permite el lanzamiento de excepciones directamente en expresiones, como las expresiones lambda, que permiten reducir bastante el código. Es decir, una de las cosas principales que hace C# 7 es permitirnos escribir un código mucho más conciso que el de antes. A continuación voy a mostrar demostraciones de algunas de las novedades en las versiones 6 y 7 del lenguaje. En este caso voy a mostrar la novedad en el lenguaje 6 correspondiente a los miembros con cuerpo de expresión, o como podríamos llamarlo, sintaxis flecha, que es una sintaxis parecida a las expresiones lambda que conocíamos. Lo que vamos a hacer es comparar la sintaxis original, es decir, la sintaxis antes de esta novedad, con la sintaxis de flecha, la sintaxis desde que se introdujo esta novedad. Lo que va a permitir esta sintaxis es resumir mucho del código que estamos escribiendo, cuando este código se preste a ello. Bueno, lo mejor es ver el ejemplo. Aquí vemos una clase persona que tiene varias propiedades automáticas con su getter y setter correspondiente. A continuación tenemos una propiedad en la que nos vamos a fijar especialmente, la propiedad edad, que es una propiedad que solo tiene getter y devuelve el resultado calculando una expresión. También vemos una función que devuelve una expresión bastante simple, un prefijo que se le pasa, un espacio y el nombre, que es una de las propiedades que tiene esta clase. Y tenemos otra función que ni siquiera devuelve nada, que simplemente escribe en la consola el mensaje hola con el nombre, con el prefijo DOM. Ahora lo que vamos a ver antes de mirar esta otra clase es cómo se pueden escribir estos mismos miembros, esta propiedad calculada, esta función que devuelve una cadena y esta función que simplemente escribe en la consola con la sintaxis de flecha. Para ello vamos a ver la clase. Lo que hacemos en esta propiedad, que arriba simplemente tenía un getter, es poner el nombre de la propiedad y a continuación una flecha y la expresión de lo que nos devolvía antes el getter. Esto es exactamente igual a la hora de compilarlo que lo que teníamos arriba, es como si tuviéramos ese getter. Lo que pasa es que la expresión queda mucho más resumida, queda resumida a una sola línea. Con la función pasa exactamente lo mismo. Escribimos la declaración de la función con su firma, es decir, el tipo devuelto, los parámetros que recibe, su nombre, y a continuación, en vez de poner el bloque que habitualmente incluimos, ponemos una flecha indicando que esto es lo que va a devolver y ponemos la expresión de vuelta, prefijo más espacio más nombre. Y en este caso no hay valor de retorno, la flecha simplemente nos indica lo que se va a ejecutar. Esto el compilador lo sabe porque el tipo de devolución es void, por lo tanto esto es una simple ejecución sin devolver ningún tipo de valor. Como se puede ver en los tres casos, las expresiones han quedado reducidas a una sola línea. Esto es muy útil cuando las expresiones, cuando las funciones o las propiedades devuelven una sola expresión o realizan una acción muy sencilla, como en el caso este de escribir en consola hola, nombre con prefijo DOM. Esta otra clase fracción lo que demuestra es cómo se puede escribir también con la sintaxis de flecha un operador. Para sumar la fracción 1 con la fracción 2, hemos definido el operador más. Este operador crea una nueva fracción en la que calcula el numerador y calcula el denominador. Y como la expresión es muy sencillita, realmente esto se puede convertir también en una implementación con sintaxis de flecha, como vemos aquí abajo. La firma de la función es exactamente la misma, la firma del método, indicando que es público, que es estático, que devuelve una fracción, el nombre del operador, los dos parámetros recibidos y a continuación ponemos la flecha y el valor devuelto. Pues esta sería la sintaxis de flecha, o con el nombre más exacto sería la definición de miembros con cuerpo de expresión. En C# 7 se ha añadido alguna adicional, algún otro tipo de miembros, pero bueno, no es tan interesante. Con lo cual la parte de C# 7 no la voy a mostrar. En este caso voy a mostrar otra novedad de C# 6, que es el operador nameOf. Quien haya trabajado con WPF sabe que es habitual tener que implementar esta interfaz para indicar cuando una propiedad cambia, para que ese cambio se refleje sobre la interfaz WPF.
Y la implementación de este método, veremos abajo que con nameOf vamos a asegurar que no se rompe si cambiamos el nombre de la propiedad en nuestro código. Pero hasta llegar ahí voy a ir mostrando otros ejemplos. Aquí tenemos un constructor y estamos logando que este constructor se está invocando con el nombre del parámetro, o mejor dicho, lo que escribiría en el logger sería el parámetro con el nombre del parámetro, es decir, el nombre de ID, o dicho de otra manera, ID vale, y a continuación es el valor. Si yo cambiara en el código el nombre de este parámetro, en vez de ID lo llamara identificador, esto dejaría de compilar y yo automáticamente tendría que cambiar el código de tal manera que lo que estoy logando siempre va a ser coherente con el nombre real que tiene el parámetro. Bueno, aquí también habría que hacer el cambio, lógicamente. Aquí vemos cómo nos aseguramos de que un cambio en el nombre de un parámetro no estropea nuestro código. Ahora dirá el parámetro identificador vale con el valor que tenga. En este caso muestro una implementación de Property Change, de la interfaz que mencionaba por aquí arriba, utilizada habitualmente con WPF. La implementación clásica nos haría llamar a Property Change desde este objeto y el nombre de la propiedad lo pasaríamos como una cadena fija, entre comillas, nombre, que es el nombre de esta propiedad de la que queremos notificar que está cambiando. Esto es un code smell, un problema en el código que se llama Magic String, es decir, cadena mágica. El problema es que si yo cambiara el nombre de esta propiedad, automáticamente dejaría de funcionar esta notificación o se referiría a una propiedad que realmente ya no existe. La manera de implementarlo con nameOf es la que vemos aquí, utilizar nameOf nombre. Si yo cambio el nombre de esta propiedad, automáticamente esto dejaría de compilar, ahora aparece aquí el error y yo me vería forzado a arreglarlo, con lo cual la implementación de Property Change funcionaría perfectamente. Aquí hay otro ejemplo para ver qué más cosas se pueden utilizar con nameOf. Aquí decimos nameOf bautizar, es el nombre del método. NameOf nombre, es el nombre de la propiedad que acabamos de ver. Y nombre pues simplemente es el valor de esta propiedad. Y el logger nos diría bautizar, que es el nombre de la función, cambiando la propiedad 1, el nombre de la propiedad nombre, a el valor. Este tipo de excepción, argument null exception y algún otro tipo de excepciones referentes a argument, como argument exception, habitualmente reciben como parámetro el nombre del argumento o el nombre del parámetro que está generando el error. Yo estoy diciendo aquí que si intento bautizar con un nombre cuyo valor es nulo, me dé un error. Un error de que me están pasando un argumento nulo y no es válido. Y en este caso lo que estoy haciendo es tomar el nombre del parámetro con nameOf, de manera que esta excepción siempre se va a referir al nombre de este parámetro aunque yo lo cambie, porque como hemos visto arriba, si yo lo cambiara, esto no compilaría y yo me vería forzado a cambiarlo. O bien si hago directamente la refactorización se va a corregir automáticamente. Y aquí hay otro ejemplo de otro tipo de excepción en el que también paso el nombre del parámetro. A continuación vemos una interfaz Ivago que no tiene nada dentro. Vemos un método que tiene un tipo de parámetro porque es un método genérico y que implementa esta interfaz. Y a continuación lo que vemos es varios usos que puede tener nameOf. En este caso he incluido tanto el tipo de parámetro como la interfaz para ver que podemos también utilizar nameOf con ellas. Una aplicación típica de nameOf es reflection. Yo quiero obtener la propiedad nombre por reflection. Cojo el tipo de mascota, que es al que pertenece la propiedad, y al hacer getProperty, típicamente hubiera puesto entre comillas nombre, que es el nombre de la propiedad, pero en este caso yo hago nameOf para asegurarme de que siempre va a ser coherente con el código. La manera clásica de hacerlo sería esta,
Con lo que si yo cambiara el nombre de la propiedad, el código dejaría de funcionar automáticamente, pero nameOf, como he comentado, nos va a proteger de este tipo de problemas. Y aquí tenemos otro caso en el que estoy obteniendo un método igualmente utilizando nameOf y obteniendo el nombre del método a partir de la clase y su nombre. También puedo obtener nombres de variables. Aquí creo una variable llamada gatito que contiene dentro una mascota y yo puedo referirme con nameOf al nombre de esta variable, como vemos aquí. Para acceder a los nombres de los métodos puedo acceder desde una instancia, la instancia gatito, que es una instancia de mascota, y sacar el nombre del método a partir de ahí, o directamente desde la clase mascota. Esto no es un método estático, simplemente es que como voy a obtener el nombre, se me permite esta sintaxis, nombre de la clase, nombre del método. Con propiedades exactamente lo mismo. Gatito.nombre a partir de instancia o mascota.nombre a partir de el nombre de la clase. También puedo usar nameOf con los parámetros de tipo, que lo había introducido arriba por ese motivo. También puedo utilizar nameOf con el nombre de un parámetro, como he mostrado antes también en los errores con las excepciones. También lo puedo utilizar con espacio de nombres. Ahí arriba tengo el espacio de nombres CSharp6 definido y me estoy refiriendo a él. Podría referirme, por ejemplo, a este, operador nameOf. Por supuesto, dispongo de IntelliSense y esto me daría el nombre de este espacio de nombres. Y también puedo obtener el nombre de una interfaz, nameOf y Vago en este caso. Y un ejemplo de aplicación también podría ser en Razor. Yo puedo crear un action link cuyo texto es este y a continuación tengo que pasarle el nombre del controlador y tengo que pasarle el nombre de un método. Y con esto funcionaría casi correctamente porque me estoy dando cuenta de que tendría que hacer un trim y eliminar la parte controller desde atrás para seguir las convenciones habituales de MVC. Es decir, al dar el nombre del controlador no pongo user controller, sino simplemente user. Con lo cual yo puedo extraer el nombre de user controller y no recuerdo si la sintaxis es así, pero cortarle el final. O podría hacerlo con substring o como quisiera. Pues esta sería otra de las novedades de CSharp6. En este caso voy a mostrar otra novedad de CSharp6, que es la llamada UsingStatic. Este UsingStatic sirve para poder invocar métodos estáticos, es decir, métodos definidos en clases estáticas, sin poner el prefijo de esta clase. Lo más fácil es ver un par de ejemplos muy similares, que son el ejemplo de una clase llamada triángulo, que tiene el cálculo de la hipotenusa a partir de los dos catetos, que es la raíz cuadrada de cada uno de ellos elevado al cuadrado. Como vemos, las funciones que permiten hacer la raíz cuadrada y que permiten elevar al exponente indicado están dentro de la clase estática math y tengo que poner el prefijo math.sqrt, math.pow, math.pow. Por abajo podemos ver otro ejemplo para el cálculo del cateto menor a partir de la hipotenusa y del ángulo, que tendríamos la expresión que utiliza el seno, math.sin, tendríamos math.pi para pasar de grados a radianes, tendríamos el valor absoluto, el coseno, tendríamos el min. Si contamos el número de veces que hemos escrito math en esta línea, pues son bastantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces hemos tenido que poner math punto, cuando sería mucho más cómodo no necesitar poner eso. Y en el caso de la esfera, pues tenemos, utilizando la sintaxis de flecha, las propiedades volumen y superficie, que igualmente utilizan el prefijo mathpi, mathpow, mathpi, mathpow. Y aquí vemos con using estático cómo funcionaría para no tener que poner ese prefijo. Lo único que hacemos es poner using static
y a continuación ponemos el nombre de la clase cuyos métodos queremos utilizar sin prefijo, en este caso math. Y al hacer esto, lo que nos encontramos es que podemos llamar directamente a sqrt, a pow, a pi y a todas las expresiones que estábamos utilizando antes, el valor absoluto, el coseno, el seno, mínimo, todo eso necesitaba antes un prefijo. Realizándolo después de hacer using static ya no es necesario proporcionar ese prefijo, con lo cual el código queda bastante más claro y bastante más cómodo de leer. Podemos hacer una cosa similar con los enumerados. Habitualmente los enumerados, para referirnos a su valor, tenemos que prefijar con el nombre del enumerado y el nombre del valor. Es decir, aquí habrá un ejemplo, hay un switch, y en este switch, para referirme a cada uno de los posibles valores del enumerado, tengo que poner el prefijo estado editor punto el nombre de uno de sus miembros, ver estado editor, editar estado editor no inicializado. Dependiendo de en qué parte del código sea, esto puede ser bastante pesado, tener que estar escribiéndolo continuamente. Y la posibilidad que tenemos es hacer un using static. En este caso no es una clase estática con miembros estáticos, sino que es un enumerado. Y en el caso del switch directamente podemos poner ver, editar y no inicializado sin necesidad de prefijarlo con estado editor. En ambos casos la sintaxis es using static, como vemos aquí, como vimos en el ejemplo anterior, pero en un caso se utiliza con clases estáticas y en el otro caso con enumerados, aunque el resultado es el mismo, evitarnos escribir ese prefijo. Con este ejemplo voy a mostrar otra de las novedades del lenguaje C#, es decir, el de Visual Studio 2015. En este ejemplo lo que tengo son clases anidadas. Tengo una clase pedido que contiene un miembro persona y otro miembro dirección. Y a su vez el miembro persona tiene una dirección también y el miembro dirección tiene otra clase anidada que es población. Y población tiene una propiedad que es nombre. Yo lo que quiero hacer es sacar un resumen del pedido. Pero tengo un problema o tengo una cosa que resolver, que es que cualquiera de estos miembros que he ido mostrando, es decir, este miembro dirección, este miembro persona, o este miembro dirección de la persona, o este miembro población de la dirección, pueden ser nulos. Y lo que tengo que hacer es asegurarme de que no son nulos para poder acceder a sus valores y mostrarlos en el resumen. Y en caso contrario, pues decir desconocido, no definido, lo que me interese. Puedo trabajar de tres maneras. Puedo trabajar con if, con el operador ternario que me da una sintaxis un poquito más resumida, o bien utilizar la nulabilidad asociativa, que es una novedad de C#6 que hace esto infinitamente más cómodo. En el caso clásico de hacerlo con if, lo que haría sería, o podría hacer lo que estoy haciendo en este ejemplo. El nombre del cliente por defecto es desconocido, la dirección del cliente por defecto desconocido y la población del cliente por defecto pondrá población desconocida. Y a continuación lo que voy a hacer es ir haciendo comprobaciones. Yo compruebo que el cliente no es nulo y si el cliente no es nulo ya sé que puedo acceder al cliente y extraer su nombre completo. Con lo cual el nombre del cliente ya no tiene su valor por defecto desconocido, sino el que realmente tiene. Si hubiera sido nulo, aquí acabaría todo. Como ya sé que el cliente no es nulo, lo que hago es acceder al domicilio. Si el domicilio no es nulo, pues lo que hago es obtener el resumen de la dirección y lo guardo en la dirección del cliente. Y si la población del domicilio no es nula, ya sé que ni el cliente ni el domicilio son nulos porque estoy dentro de este if, pues puedo acceder a población y obtener su nombre sin ningún tipo de problema. Con el operador ternario se reduce un poquito la sintaxis. Aquí hay que explicar un poquito más. Lo que estoy haciendo es obtener el nombre del cliente. Compruebo que el cliente no es nulo y si el cliente no es nulo, lo que hago es
tomar el nombre del cliente, y si cliente es nulo, pues lo que hago es decir que es desconocido. En este caso, la comprobación lo que hace es comprobar que el cliente no es nulo y que el domicilio no es nulo, y si es así, pues la dirección del cliente, es decir, el domicilio del cliente, puedo obtenerlo, y si no, pues diré que es desconocido. Y en el caso de población, compruebo que el cliente no es nulo. Si es así, compruebo que su domicilio no es nulo, y si es así, compruebo que la población no es nula para poder acceder a la propiedad nombre sin ningún tipo de error, y en caso contrario, pues le establezco población desconocida. Y ahora viene la parte interesante, la novedad de Cesar 6, que es el operador de nulidad asociativa. Lo que esto significa es, si pedido es nulo, devuelvo al nulo y no evalúo más. Y si pedido no es nulo, sigo evaluando. A continuación, ¿qué pasa con un cliente? Lo mismo. Este interrogación punto lo que me va a decir es, pedido ya me ha verificado que no es nulo, con lo cual está diciendo, y ahora, de ese pedido, ¿la propiedad cliente es nula? No. Pues entonces accede al nombre completo. Sí, pues devuelve nulo. Y este operador lo que hace simplemente es decir que si lo que estoy devolviendo a la izquierda es nulo, se convierta en esto otro. Este operador no es nuevo, este operador ya existía desde que se introdujeron los tipos anulables. Y aquí se hace lo mismo. Si pedido no es nulo, continúa evaluando. Si cliente no es nulo, continúa evaluando. Si domicilio no es nulo, continúa evaluando. E invoca una función de domicilio, porque sabemos que no es nula. Si cualquiera de los pasos hubiera sido nulo, el resultado sería nulo, y con este operador pues lo estaríamos convirtiendo en desconocido. Y aquí exactamente lo mismo. Como veis, la sintaxis es comodísima y es mucho más breve que utilizar if o que utilizar el operador ternario, que reducía un poquito el tamaño de la expresión o la implementación. Aquí vemos el tamaño de la implementación con if, con el operador ternario, que es un poco menos, y con estos operadores, que es bastante menos. Pues este sería el operador de nulidad asociativa. Bastante interesante para reducir el código en estos casos de que estoy anidando una expresión dentro de otra, comprobando si es nula o no es nula, como hemos podido ver en estos ejemplos. Que con if y el operador ternario era bastante grande y hasta difícil de leer, y con la nulidad asociativa, una vez que entendemos la sintaxis, es facilísimo leer, porque en esta línea podemos ver que si pedido no es nulo y cliente no es nulo y domicilio no es nulo y población no es nula, coge el nombre. Mientras que en el caso del operador ternario o de el if, pues tenemos que estar siguiendo con la vista qué if previos había, o leer un montón de condiciones, que esto no sea nulo, esto tampoco. Con lo cual, esta mejora del lenguaje es muy interesante. Otra novedad muy interesante del lenguaje Cesar 6 es la interpolación de cadenas. Lo que voy a hacer es mostrar cómo funciona y también compararlo con el string format, que es lo que teníamos que utilizar hasta este momento para conseguir algo parecido. Bueno, aquí tenemos un par de variables, él y ella, que tiene los nombres de Segismundo y Rosaura, de los amantes de Teruel. Y aquí lo que estamos haciendo es utilizar esta novedad del lenguaje. Si yo delante de una cadena pongo $, lo que estoy indicando es que quiero interpolar, y al interpolar lo que voy a hacer es poder meter entre llaves expresiones que se evaluarán y su resultado aparecerá directamente en la cadena. En este caso, lo que estoy haciendo es ella y él, es decir, aparecerá el valor de ella, que es Rosaura, y el de él, que es Segismundo. Con lo cual, la cadena pareja contendrá directamente Rosaura y Segismundo. Algo interesante o algo a tener en cuenta, esto se evalúa en el punto en el que se está definiendo la variable. Por lo cual, si yo cambio
el valor de él, en este caso cambio Segismundo por Edmundo y compruebo cuál es la pareja. Realmente la pareja va a seguir siendo la que teníamos antes, es decir, Rosaura y Segismundo. Porque yo haya cambiado él, no se va a reevaluar esta cadena. Esta cadena se evaluó aquí y su valor continúa siendo el original. Simplemente por aclarar que esto funciona así. En este caso estamos utilizando la arroba, que nos permite hacer cadenas de varias líneas y nos permite no tener que hacer caracteres de escape con determinados caracteres especiales de la cadena. Y delante de él puedo poner un dólar tranquilamente y utilizar una combinación de este tipo de cadenas de la arroba con cadenas interpoladas. Y aquí podemos ver que sería una cadena que dice hoy es el nombre del día, o perdón, el número de día, que es hoy, y a continuación habría un salto de línea. Esto nos lo permite la arroba, que ya existía anteriormente, y a continuación pone de date time today, es decir, de hoy, y un especificador de formato, con lo que quiero mostrar que las cadenas interpoladas que marcamos con un dólar delante de ellas, aparte de permitirnos poner expresiones, nos permiten utilizar cadenas de formato, como las de string format, exactamente las mismas. En string format, si quiero el nombre completo del mes, pongo 4Ms, pues aquí hago exactamente lo mismo. Podría utilizar cualquiera de las cadenas de formato numéricas o de cualquier otro tipo. Es completamente compatible con los formatos de string format, como comento. Y aquí vemos un ejemplo de una cadena de formato clásica en la que tengo 0 más 1 más, o 0 más 1 son 2. Tengo 3 marcadores de posición y aquí proporciono sus valores A, B y A más B. Aquí abajo se ve que las expresiones se pueden evaluar o pueden ser expresiones evaluables. No necesito que sea una variable lo que introduzco aquí. En este caso es el nombre de una variable, en este caso es también el nombre de una variable, pero en este caso lo que estoy haciendo es una expresión que se evalúa, de tal manera que la cadena escribirá perfectamente 2 más 2 son 4, como pasaría arriba donde la expresión la teníamos a continuación. Muchas veces las cadenas de formato son muy complejas con un montón de marcadores y tenemos que estar haciendo cambios y es bastante lioso. En el caso de las cadenas interpoladas es comodísimo porque no tenemos la necesidad de estar contando a ver esto en qué posición va, este era el 0, este era el 1, este era el 2, sino que directamente tenemos las expresiones y podríamos modificarlas. O sea, si yo aquí dijera o quisiera decir A menos B son la resta, pues tendría que decir el primero es la A, correcto, el segundo es la B, correcto, y el tercero es el resultado. Y el resultado pues vendría y lo modificaría, cuando aquí abajo es tan sencillo como ponerlo y modificarlo en la expresión. En este ejemplo ya digo que es muy facilito ver que 0 es A, que 1 es B y que 2 es A menos B, pero en casos de expresiones más grandes y más complejas se vuelve más complicado hacerlo. Y con esto se vuelve extraordinariamente sencillo. Y como decía, podría ponerle una cadena de formato, por ejemplo, diciendo que me interesa tener separadores de miles y decimales. Un par de decimales. Con esto diría que me muestre, lo puedo hacer en cada uno de los miembros, el número con separadores de miles y con 2 decimales. Pues esta es otra de las novedades interesantísimas de C# 6. A continuación voy a mostrar la primera novedad de C# 7 en este vídeo. En este caso vamos a ver los cambios en los parámetros de tipo salida, los cambios en los parámetros out o las mejoras. Bueno, aquí tenemos la implementación de out como se hace tradicionalmente, es decir, antes de la novedad de C# 7. Hay un patrón de función muy típico que es try parse, que existe por ejemplo para números enteros directamente dentro del lenguaje.
que lo que hacemos es pasarle el valor que queremos procesar y a continuación le tenemos que pasar la variable en la que va a producirse la salida. Esto es porque necesitamos extraer tanto el valor como comprobar si se ha podido extraer el valor. El booleano devolverá verdadero si ha sido posible procesar la cadena y extraer, en este caso, horas minutos del valor, y el valor es el valor extraído en caso de que esto sea verdadero. Aquí hay un ejemplo de cadena interpolada en la que estoy mostrando el contenido de horas y minutos, que podría mejorarlo con cadena de formato de esta manera, haciendo que se muestren las horas con 2 dígitos, a continuación 2 puntos y a continuación los minutos siempre con 2 dígitos. Al utilizar con la sintaxis tradicional horas y minutos, lo que necesito es declarar previamente la variable donde voy a almacenar la salida. En este caso, como el try parse es de horas minutos, voy a almacenar un horas minutos y lo que hago es aquí invocar horas minutos try parse con la cadena que estoy procesando y esta variable que debía estar previamente declarada, como vemos aquí arriba. Y si ha sido correcto, pues directamente lo que puedo hacer es mostrar horas minutos, que invocará esta función y lo mostrará en un formato muy razonable. Y a continuación vamos a ver un problema clásico, que es descartar la salida. A lo mejor yo no quiero el valor en horas y minutos de la cadena, simplemente quiero saber si esta cadena se podría convertir en horas y minutos. Entonces yo voy a guardar en una variable si es horas o minutos. Sin embargo, como try parse requiere una salida de tipo horas minutos, pues tengo que crear o declarar esta variable para pasársela en esta posición. Veremos que con las novedades de las variables out en C# 7 esto se simplifica. La clase creo que tenía exactamente la misma implementación. Si realmente arriba no vimos la implementación interna, que tampoco nos interesa, pero efectivamente la clase es exactamente la misma y lo que cambia es su uso. Al utilizarla, vemos la primera diferencia. No necesito declarar la variable de antemano, sino que la variable la declaro aquí y además la puedo tipar implícitamente. Yo antes tenía que crear una variable HM de tipo horas minutos y en este caso lo que hago es directamente llamar a try parse con la cadena y aquí estoy diciendo créame una variable con tipado implícito llamada HM y a continuación la uso. Y si quiero descartar lo que devuelve esta función tras procesar la cadena, pues puedo utilizar esta sintaxis especial que es un guión bajo. El out lo tengo que indicar y el guión bajo significa el valor devuelto en este parámetro de salida no me interesa para nada, descártalo. Con lo cual no necesito declarar la variable y además en el código es muy claro que este valor no lo estoy usando para nada. Este guión bajo no es una variable que exista, no es una variable que se llame guión bajo, sino que es la sintaxis que se ha decidido utilizar para indicar que esto se descarta. Yo no podría acceder a este guión bajo de ninguna manera. Ahí tenemos un error cuando intento acceder a guión bajo diciéndome esto no existe, no está definido. Y estos serían, o es la mejora en los parámetros out. En este ejemplo vamos a ver una novedad de C# 7 muy interesante, que por un lado nos va a permitir deshacernos de los parámetros de salida, de los parámetros out que acabamos de comentar, y por otro lado nos va a permitir no tener que implementar una serie de clases simplemente para poder devolver varios valores desde una función. Es decir, un problema clásico es que yo necesito devolver varios valores tras invocar una función. Y tenía dos posibles soluciones. Una solución era utilizar parámetros de salida de tal manera que si tengo que devolver 3 valores, pudiera devolver un valor directamente como valor de retorno de la función y los otros 2 como parámetros de salida, o bien implementar una clase con 3 propiedades y devolver una instancia de esa clase desde mi función.
Las tuplas lo que nos van a permitir es pasar, devolver y trabajar con múltiples valores de una manera muy cómoda sin necesidad de definir estas clases. Han generado una sintaxis muy cómoda, muy fácil de utilizar y muy visual, y aquí vamos a ver un ejemplo en el que vamos a trabajar con figuras, que las figuras tienen formas, tienen colores y tienen un tamaño, como veremos ahora. Vamos a ver cómo trabajaríamos con un DTO, es decir, con una clase creada a medida para poder devolver forma, color y tamaño, y luego vamos a ver cómo se puede hacer esto utilizando tuplas tanto anónimas como con nombres, que más abajo entenderemos lo que significa una tupla anónima o una tupla con nombres. Este using static lo hemos visto en una de las demostraciones anteriores y lo que hace es permitirnos utilizar los miembros de formas o de colores sin poner el prefijo. Formas y colores son estos enumerados. Formas puede ser círculo, cuadrado, triángulo, rombo o pentágono, y en colores tengo rojo, amarillo, verde y azul. Aquí tengo una cosa interesante que vamos a ver abajo en un inicializador de listas. Esto se creó en César 6, esta posibilidad. No, perdón, no es aquí, sino aquí abajo, lo que es el inicializador de figura. Tengo una clase estática que tiene un miembro estático, que es un método de extensión, porque lo he marcado con this, que extiende a cualquier tipo de clase genérica que implemente ilist, que por supuesto son las listas y otros muchos tipos de clases genéricas, o concretamente de colecciones genéricas. Al extender ilist de figura, lo que voy a permitir es, en el inicializador de la lista, utilizar una sintaxis muy sencilla, que es las llaves, pasándole a continuación formas, colores y tamaño. Es decir, pasando la forma, pasando el color y pasando el tamaño de la figura, para poder incluirlo dentro de una lista. Internamente lo que sucede es, como yo tenía que rellenar clásicamente las listas, tenía que crear una instancia, en este caso de figura, con new y invocar add de la lista de figuras para poder añadirlo. Entonces quedaba una sintaxis un poquillo complicada. Voy a ir abajo para mostrar, bueno, no es tan abajo, sino que lo tengo directamente aquí, la inicialización. Estoy creando una lista de figuras llamadas figuras, inicializo y esta es la lista de inicialización. Clásicamente yo tengo que invocar el constructor sin parámetros en este caso o con parámetros en este otro, y gracias a este método de extensión que estaba mostrando por aquí, al inicializador de figura, que me extiende los ilist de figura, que incluyen la colección genérica list, me va a permitir pasar estos tres parámetros en este orden para ir inicializando cada uno de los miembros con la sintaxis de las llavecitas. Puedo pasar la forma, puedo pasar el color y puedo pasar el tamaño metidos entre llaves de esta manera tan sumamente cómoda. Esto, como digo, ya existía en César 6, esta posibilidad, y me evita el tener que hacer los new de esta manera un tanto más o menos incómoda dependiendo del tipo de constructores que tenga. Y obviamente esto es mucho más visual y mucho más cómodo. Pero veremos que las tuplas prácticamente son iguales que esto sin necesidad de definir ningún tipo de clase, ni ningún tipo de inicializador especial. Necesito una serie de funciones que me devuelvan figuras y que me permitan trabajar con figuras, y para ello, antes de que existieran las tuplas, yo tenía que crear un DTO que tuviera las tres propiedades de mi interés: formas, colores y el número entero que se refiere al tamaño. Veremos luego que con las tuplas lo que nos vamos a ahorrar es crear este DTO, que quizás simplemente lo estemos creando para poder devolver estos tres valores desde una función. Vamos a ver, usando DTOs, una implementación de una clase que trabaja con figuras. Aquí tenemos una función, obtener figura, que devuelve una figura.
y estoy utilizando la lista y un método de extensión que he creado arriba que toma aleatoriamente un método cualquiera de esa lista que tenemos aquí inicializada y lo devuelve. Si queremos recibir la figura como parámetro, pues lo hacemos como toda la vida. Queremos mostrar, sacarlo a consola, pues recibimos un parámetro de tipo figura y aquí podemos sacarlo a consola utilizando una cadena interpolada que era novedad de Cesar 6 como vimos antes. También podemos mostrar aleatoriamente una figura. Obtengo la figura aleatoriamente y hago pues la misma historia de arriba. Para el paso de una figura como parámetro, pues lo que tengo que hacer es instanciar la figura para poder pasarla como parámetro. Aunque yo tuviera estas tres propiedades o estos literales triángulo rojo y 3, necesito hacer una instancia simplemente para pasarla. Otra cosa muy interesante es la comparación. La comparación, si la hago entera, como debería hacerla, antes de Cesar 6, sin utilizar el operador nulo asociativo, que comento ahora abajo cómo está implementado esto, lo que tenía que hacer era mirar si las dos figuras eran nulas, ya cumplía directamente que son iguales, y en caso contrario lo que tendría que hacer es mirar que ninguna de las dos son nulas y que además la forma, el color y el tamaño coinciden. Si una de las dos hubiera sido nula y la otra no, obviamente pues tampoco hubieran sido iguales. Con el caso de la implementación con el nulo asociativo, simplemente lo que voy a hacer es decir, compárame la forma de la figura 1 con la forma de la figura 2. Si figura 1 o figura 2 son nulas, por este operador asociativo, si esto es nulo, esta expresión entera es nula y a la derecha pasa exactamente lo mismo. Entonces, si figura 1 y figura 2 son nulas, me va a comparar null con null, null con null y null con null. Si solo una de las dos es nula, me comparará, por ejemplo, nulo con forma, nulo con color, nulo con tamaño de la otra, y si ninguna de las dos es nula, pues me comparará la forma con la forma, el color con el color y el tamaño con el tamaño. Queda un poquito más resumido y un poquito más comprensible que el caso anterior, pero veremos que las tuplas todavía son más sencillas de utilizar. Aquí voy a mostrar las tuplas con propiedades anónimas, es decir, tuplas en las que no estoy dando nombre a cada uno de los elementos. Aquí creo una lista de tuplas. La tupla tiene la sintaxis que vemos aquí. Se abren paréntesis y se dice el tipo, y en el caso este que es anónimo, una coma, el tipo del segundo elemento, otra coma y el tipo del tercer elemento. De tal manera que voy a poder trabajar con un tipo de valor especial que me admite una forma, un color y un número entero. Inicializo la lista refiriéndome al mismo tipo de tupla, forma, color y número entero. Y cada una de las tuplas las creo de esta manera. Como hice el using del enum, solo tengo que poner el valor. Y para crear las tuplas, como me requieren una forma, un color y un entero, pues simplemente paso la forma, el color y el entero. En este caso no necesito crear un inicializador especial, sino que simplemente al inicializar la lista de tuplas paso literales de tuplas, como estos que vemos, de una manera comodísima. La tupla se puede devolver también. No necesito crear una clase con las tres propiedades, sino que digo que voy a devolver una tupla. Y la tupla puede ir a la lista de figuras, tomar un elemento aleatoriamente de esta lista, que es una tupla de formas, colores y entero, y devolverla. Para recibirla como parámetro, digo que mi parámetro recibido va a ser una tupla con forma, color y un número entero. Y voy a poder acceder, como es anónimo, al primer elemento, que será la forma, al segundo elemento, que será el color, y al tercer elemento, que será el número entero, el tamaño. De tal manera que me podría decir cuadrado rojo de tamaño 2. El mostrar aleatoriamente sucede lo mismo. Al tomar el elemento aleatorio, como la tupla es anónima, tengo que referirme a ella con ítem 1, ítem 2, ítem 3. El mostrar el triángulo rojo, pues puedo llamar a la función mostrar, pero le puedo pasar directamente un literal de tupla, sin necesidad de
inicializar o de generar una instancia de una clase. Y a la hora de comparar las tuplas, aquí tengo un comentario de que todavía no está implementado el operador igual, aunque es algo que si entraseis aquí a GitHub podríais ver que es algo pendiente de implementar y seguramente se implemente, pero lo que sí que puedo hacer es esta llamada. Y esta llamada internamente va a resolverme el problema de comparar miembro a miembro. Y si los miembros son de tipo valor, es decir, números, enumerados, cadenas, e incluso fecha-hora, en ese caso las comparaciones las va a hacer correctamente y no voy a tener yo que hacer ninguna historia similar a la que implementé por aquí arriba para la comparación. Bueno, realmente aquí también comparaba directamente porque son tipo valor, un enumerado, otro enumerado y un entero. Si fueran clases, seguramente tendría que profundizar a los miembros que hay por dentro. Pero en este caso, en el que todos los miembros de la tupla son valores básicos, son tipo valor, la invocación esta de figura 1 equals figura 2 me va a hacer toda la comparación. Y este código es una variante del anterior en el que simplemente estoy dando nombres a cada uno de los elementos. El primer elemento es forma, el segundo color y el tercero tamaño. Y yo ya directamente, cuando acceda a los miembros, en vez de hacer esto que hacía antes, ítem 1, ítem 2, ítem 3, o además de poder hacer esto, puedo hacer esto otro, acceder a forma, a color y a tamaño, que es mucho más seguro. Y en este caso, bueno, el código funciona exactamente igual y puedo devolver una tupla con nombres, puedo recibir una tupla con nombres, es decir, donde antes usaba las tuplas anónimas, podía haber utilizado perfectamente tuplas con nombres. Al crear la lista la creo con tuplas con nombres, al devolver la figura es una tupla con nombres, al recibir la figura como parámetro es una tupla con nombres. Y algo curioso es que hay una compatibilidad perfecta de tuplas si los elementos son de los mismos tipos, aunque tengan otro nombre. Es decir, yo aquí podría pasar una tupla anónima o una tupla en la que el primer elemento será MF, el segundo C y el tercero T, siempre que sea de tipo formas, colores y entero. Con lo cual, la utilización de las tuplas nos permite escribir código que antes nos podía costar bastante más trabajo de una manera muy cómoda. Y para terminar voy a mostrar la deconstrucción que tiene que ver con las tuplas. Bueno, aquí estoy utilizando tuplas anónimas y tuplas con nombres para las distintas partes del ejemplo. Esos using simplemente es una creación de alias que existía desde la primera versión del lenguaje. En vez de tener que escribir como prefijo tuplas propiedades anónimas, voy a usar anónimas, y en vez de poner tuplas propiedades con nombre, voy a poner con nombre. Aquí estoy llamando a obtener figura, y este obtener figura me devuelve una tupla. Este var tiene tipado implícito, y ese tipado implícito directamente se ve ahí muy pequeñito, pero me está diciendo el Visual Studio en esa pequeña ventanita que sale que el primer elemento es de tipo formas, el segundo de tipo colores y el tercero de tipo entero. Con lo cual ha habido un tipado automático, y como lo estoy llamando desde anónimas, si quiero mostrarlo en consola, tengo que acceder por orden a ítem 1, ítem 2, ítem 3. Fijaros que no es base 0, sino base 1, curiosamente, al contrario de lo que suele ser siempre en C#. Si las tuplas son devueltas con nombre, pues puedo acceder por número de elemento o puedo acceder también por el nombre que tenga, forma, color o tamaño. Aquí lo que estoy haciendo es asignar la devolución de la figura en una tupla con nombres compatible. Los nombres son distintos, son formita, colorcito y tamañito, en vez de forma, color y tamaño, pero como los tipos son compatibles, enumerado formas, enumerado colores y entero, la devolución esta va a acabar en la variable figurita A, que tiene estos nombres para cada una de las propiedades, y voy a poder acceder a ellas de esta manera. Me da exactamente igual invocar la función que me devuelve una tupla con campos anónimos que invocar la función que me devuelve la tupla con nombres. Yo los nombres los voy a poder cambiar igualmente, sin ningún tipo de problema.
Si yo dispongo de varias variables que ya existen en mi código o quiero separar en variables en vez de en tuplas, puedo declarar las variables y escribir en una sintaxis similar a la de la tupla la lista de las variables donde quiero almacenar cada uno de los valores. En forma A, en color A y en tamaño A. Llamo a obtener figura, que me devuelve una tupla con forma, con color y con un entero, y se van a asociar automáticamente a la variable forma A la variable color A y a la variable tamaño A. Y también lo que voy a poder hacer es declarar directamente a estas tres variables. Esto no es una declaración de tupla, sino que es una declaración de una lista de variables metida entre paréntesis y tiene además tipado implícito. Forma B, color B y tamaño B se tiparán como enumerado formas, enumerado colores y número entero, y además obtendrán cada una de ellas las tres propiedades o los tres valores que tiene esa tupla. También puedo utilizar este operador